Hola, mi amigo querido, qué alegría. Mira, me emociona cada vez que veo los comentarios que ustedes colocan y lo que realmente toca mi corazón es saber que unos oran por los otros. Hay mucha gente que pasa por el valle del dolor, de la sombra. Muchas madres piden que ore por sus hijos. Muchos padres piden que ore por el hogar que está siendo destruido, en fin. Pero lo interesante es que inmediatamente entra otra persona diciendo, estoy orando por ti. Gracias a Dios por ustedes. Son un equipo fabuloso. Somos una familia. No nos conocemos, nunca nos hemos visto. A veces caminando ahí en los aeropuertos, viajando en los aviones, eh, se acercan de mí personas que dicen, pastor, yo escucho su lección todas las semanas. Qué alegría conocerlo. Es una familia. Somos una familia linda. Pues que Dios te bendiga, que a pesar de que en esta vida enfrentamos luchas, dificultades, la esperanza no se apague en tu corazón, la fe, la confianza de que no estás solo. Hay una grande familia apoyándote con oraciones y Jesús está en el comando de tu vida. Y si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Vamos al estudio de la lección número 11 para el 14 de junio del año 2025. El título de esta lección es Ruth y Esther. Y el propósito de la lección es mostrar que en las historias de Ruth y de Esther, dos mujeres de la Biblia extraordinarias, hay vislumbres de lo que va a suceder en los tiempos finales antes de la vuelta de Cristo. Entonces vamos a la primera parte del estudio bajo el subtítulo de Hambre en la casa del pan. Belén, la ciudad donde vivía Noemí, su esposo y sus hijos. Belén quiere decir en hebreo la casa del pan. Y sin embargo, a esa casa del pan un día llegó la hambruna. ¿Por qué? Porque el hecho de que estamos en Belén no quiere decir que muchas veces no puede haber hambre. ¿Qué? El hecho de que estás en la iglesia de Dios no quiere decir que muchas veces no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque tú perteneces a la iglesia de Dios, pero ese hecho no te salva. Ese hecho no es suficiente. Tú tienes que vivir una vida de comunión permanente, no solamente con la iglesia, sino con el Señor de la iglesia, con la piedra fundamental de la iglesia que es Cristo, con la base de esta iglesia que es Cristo. No apenas con la iglesia. El problema en los tiempos de Israel era que la confianza estaba depositada en Belén, muchas veces en el templo, muchas veces en el santuario, pero a veces perdían su conexión con Dios, se desviaban y entonces las consecuencias del pecado aparecían. El castigo, el escritor bíblico le llama castigo divino, pero como perdían la conexión de Dios, pues a veces no llovía, había sequía, en consecuencia hambruna. Y en la casa del pan, que era Belén, hubo una hambruna. Leo el texto bíblico, Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, la casa del pan, ¿no? Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer, que era Noemí, y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fueron circunstancialmente para Moab, circunstancialmente porque había hambre en Belén. Pero no deberían haber ido para quedarse.
Sin embargo, se quedaron, porque así somos los seres humanos. Estamos pasando por este mundo de dolor, de tristeza, circunstancialmente, porque un día Adán y Eva fallaron, se desligaron de Dios, se apartaron de Dios, desobedecieron. Ahora, circunstancialmente estamos caminando por el desierto de esta vida, pero recuérdate, circunstancialmente no es para quedarnos aquí. Elimelec, Noemí, sus hijos fueron a Moab, al desierto, circunstancialmente, no para quedarse, pero ellos se quedaron. Y hoy muchas veces nosotros tenemos la tendencia de creer que aquí esta tierra es nuestro hogar. Entonces trabajamos para vivir aquí, construimos cosas aquí, echamos raíces aquí, como si el Señor Jesucristo no fuese a volver un día. Pero Él vendrá. Y hay de aquel que esté arraigado a esta tierra. Yo trabajé entre los nativos de la ceja de la selva allá en mi país, ya lo dije muchas veces, y a veces yo les enseñaba a los hermanos que la venida de Cristo iba a ser sorpresiva y que estábamos en esta vida circunstancialmente. Y yo tenía una ilustración muy bonita porque la yuca, la mandioca, es parte del cultivo de los nativos allá. Y tú sabes que la yuca es una raíz. Pero hay un momento cuando hay que arrancar la raíz, la yuca, hay que cosecharla. Porque si tú dejas que la raíz crezca, llega un momento en que tú con la mano ya no la puedes sacar. Entonces nosotros tenemos que recordar que somos así como la mandioca. No podemos echar raíces en este mundo, para que cuando llegue el día de la gran cosecha, pues los ángeles nos arranquen fácilmente. No, pero muchas veces creemos que este mundo es nuestra tierra, nuestro hogar. No, no, no. Estamos aquí circunstancialmente, recuérdate eso. Vamos a la segunda parte del estudio. El título es Ruth y Boaz. Gracia no es merecimiento, es gracia. No te voy a contar toda la historia que tú conoces muy bien. Allá en Moab murió Elimelec. Murió también Malón y Quelión, los hijos. Pero ellos dos se habían casado con mujeres moabitas. Y quedó viuda Noemí con sus dos nueras. Y Noemí dijo, ha llegado el momento de regresar. Es interesante. Mientras su esposo y sus hijos estaban vivos, ella nunca pensó en volver a Belén, a su verdadera casa. Pero cuando llegó la tragedia, ahí se acordaron que Moab no era su tierra, se acordó que era hora de volver a casa. A veces nosotros también nos olvidamos que esta tierra no es nuestra tierra, y cuando vienen tragedias y golpes de la vida, ahí nos acordamos que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Bueno, llegó el momento en que Noemí decidió volver y sus nueras fueron con ella, pero en la mitad del camino una de ellas regresó para su tierra. Pero Ruth decidió acompañar a su suegra, le dijo, tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y fue. Ahora, Ruth era de Moab, moabita. ¿Quién fue Moab? Para que tú entiendas. Moab fue un fruto del incesto de las hijas de Lot con Lot. Hicieron emborrachar al padre, estuvieron con el padre y uno de los hijos se llamó Moab. O sea, aparentemente Moab, y creció en el desierto, pues sin Dios, no prestó atención a Dios, hizo lo que quiso. Entonces la tierra de Moab era una tierra que no reconocía a Dios como su verdadero Dios. Moabita es el ejemplo de seres humanos que un día
conocen el Evangelio, conocen al verdadero Dios y deciden seguirlo. Ya no siguen a hombres, ya no siguen ideas, ya no siguen filosofías, siguen a una persona, a la persona maravillosa de Cristo. Ahora leo el texto aquí. Bueno, voy a terminar de contar para entender este mensaje. Cuando llegaron a Belén, pues no tenían nada. Y entonces eran pobres, 2 viudas, Noemí y Ruth. Entonces, ¿qué pasa? Ruth decidió ir a cegar a las tierras de un hombre llamado Boz. Y ahora vengo al texto bíblico para que entiendas ya la historia. Ruth capítulo 2 versículos 8 al 10 dice así. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Por qué he hallado gracia delante de ti, vos, si yo soy extranjera? Vos aquí es un símbolo del Señor Jesucristo. ¿Por qué hemos hallado gracia ante los ojos de Jesús? Si éramos extranjeros y advenedizos, pecadores, si nacimos en pecado y vivimos toda nuestra vida en pecado, ¿por qué de repente nos encontramos con Jesús y Él nos acepta como si nunca hubiéramos sido extranjeros, como si nunca hubiéramos sido pecadores? Y Él nos ofrece su gracia maravillosa. ¿Por qué? Nunca lo vamos a entender, porque gracia es gracia. Es un misterio, porque los seres humanos no sabemos dar gracia. Nosotros los seres humanos pensamos que todo en la vida vale por merecimiento. ¿Por qué recibo mi sueldo? Porque he trabajado. ¿Por qué me dan la medalla de oro? Porque he estudiado. ¿Por qué entro al examen? Porque he revisado bien la materia. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan con gracia, no pagas. Si la salvación fuera por merecimiento, nadie se salvaría, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios que la salvación es por gracia, no pagas, es gratis. Recibes solo por la misericordia del Señor Jesús. En la tercera parte veremos a vos como redentor. Pero primero leo el texto de Ruth 3, 12 y 13. Dice así: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, estas son palabras de Boz, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él, el pariente más cercano, te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. ¿Qué quiere decir este texto? Es que en aquellos tiempos habían costumbres diferentes de nuestros días que tal vez hoy día no podemos entender. En primer lugar, una viuda parecía una mujer sin esperanza, a no ser que un pariente del esposo decidiese redimirla, o sea, casarse con ella. Y entonces Noemí le dijo a Ruth: mira, vos te puedes redimir, porque vos es pariente de Elimelech, que fue mi esposo. Entonces, ya que tú estás viuda, él se podría casar contigo. Y entonces volveríamos a ser una familia. Tú volverías a tener la dignidad de una esposa y no a sufrir el desprecio de una viuda, porque en aquellos tiempos infelizmente era así. Pero vos le dijo a Ruth: mira, yo estoy listo a redimirte, pero hay alguien que puede reclamar que tú le perteneces, porque hay un pariente más cercano. Si él no te redimiere, yo te redimo. Ahora, ¿quién es? Si Jesús
está simbolizado por vos. Si Jesús es nuestro hermano mayor que quiere redimirnos, ¿quién es ese pariente cercano que podría reclamar? ¿Sabes quién es? El diablo. Porque el diablo se considera dueño de nosotros. El diablo se considera dueño de este mundo. Recuérdate que cuando Moisés murió, y en el libro de Judas encontramos eso, el diablo, cuando Jesús quiso reclamar el cuerpo de Moisés, el diablo apareció y comenzó a haber una lucha. Porque el diablo cree que porque hemos pecado le pertenecemos. El diablo cree que porque hemos caído somos de él. El diablo se cree con derecho a nosotros. Pero Jesús, simbolizado por vos en esta historia, dice, mira, yo estoy listo a redimirte. Entonces, querido, tenemos que tener la confianza necesaria que Jesús nos ama, que Él es maravilloso, que tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Así con tus defectos, con tus errores, con tus traumas, a veces con tu carácter todo torcido. Eres precioso a los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no te ve como lo que eres, Él te ve como lo que un día vas a llegar a ser transformado por su amor. Llegamos ahora a la penúltima parte. Ya dejamos de hablar de Ruth, ahora vamos a hablar de Esther. En primer lugar tenemos que hablar de Amán y de Satán. ¿Quién era Amán? Un general que se hizo poderoso, muy poderoso. ¿Por qué el subtítulo dice Amán y Satán? Porque ambos, Amán y Satán, ambicionaron el poder y lucharon para tener poder. Ahora, leo Esther capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Te voy a explicar un poco el contexto. Amán, lleno de poder, ambicioso de poder, una vez que tuvo el poder, quiso que todo el mundo se arrodillase ante él. Pero allá también estaba el pueblo de Israel, temeroso de Dios. Y Mardoqueo, tío de Esther, líder del pueblo judío ahí, dijo, no podemos arrodillarnos delante de ningún ser humano. Ahora, en esta historia nosotros vemos vislumbre de lo que va a suceder en el fin. Porque antes de la venida de Cristo, surgirá un poder político religioso que obligará a todas las personas a adorarlo. Pero el pueblo verdadero, temeroso de Dios y estudioso de su palabra, no se arrodillará. Adorará únicamente a Dios. Ese poder político religioso distorsionará la Biblia, la ley de Dios. Colocará cosas que no están en la palabra de Dios y obligará a las personas a obedecer. Pero los hijos de Dios no se doblegarán, serán fieles únicamente a la palabra de Dios. Y eso provocará persecución, así como cuando Mardoqueo no se arrodilló delante de Amán, Amán soltó la persecución encima de ellos, pena de muerte. El pueblo de Dios en los días finales también correrá peligro, a no ser que decida doblegarse ante ese poder político religioso. Pero si quiere ser fiel a Dios, tendrá que sufrir persecución. Y eso es profético. Dios, el propio Señor Jesucristo, en Mateo 24, anunció que en los últimos días los fieles hijos de Dios serían perseguidos. Ahora viene la quinta parte. Para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué? Porque por esas circunstancias, mira, te aconsejo dos cosas. Lee el libro de Ruth y lee el libro de Esther. Son libros cortos,
para que tengas una idea completa de todo lo que estoy hablando, porque yo no puedo comentar todos esos dos libros, el libro de Ruth entero y Esther entero, en el tiempo que tengo. Pero entonces, ¿qué pasa? Esther se casó con el rey. Y esa es una historia bonita también que no la voy a contar. Esther se casó con el rey. Esther era la reina, por eso le llamamos la reina Esther. Y Mardoqueo, cuando Amán soltó la persecución sobre el pueblo judío, obediente de la palabra, Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther, Esther, para este momento has llegado al reino. Habla con el rey. Es que nadie hablaba con el rey, ni la esposa, sin el permiso del rey. Pero era urgente que Esther hablase con el rey para defender a su pueblo. Y en esas circunstancias es que Mardoqueo le dijo a Esther, para esta hora has llegado al reino. Aquí hay una lección interesante. ¿Por qué eres tú el general de la policía de tu país? Para esa hora has llegado al reino. ¿Por qué eres un ministro de algún ministerio en tu país? Para eso has llegado al reino. ¿Por qué has llegado a ser gerente de una empresa? Para eso has llegado al reino. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo de Dios. Para ayudar al pueblo de Dios. Y yo conozco muchas autoridades políticas, civiles, militares, muchos líderes de empresas que ejercen funciones claves y que ahí donde están, todos los respetan porque ellos no esconden el hecho de ser hijos de Dios, temerosos de Jesús, estudiantes de la palabra de Dios. Y muchas veces la influencia de esas personas es ejercida para ayudar al pueblo de Dios y para ayudar a defender los principios y valores divinos. Querido, yo no sé quién eres tú, dónde estás, en qué trabajas, pero donde estás, Dios tiene un papel para ti, una misión para ti. Tú puedes vivir el Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Que todos donde estás sepan que eres adventista, que eres hijo de Dios, que estudias la palabra de Dios, que predicas el Evangelio. Porque para esto has llegado al lugar donde te encuentras. Que Dios te bendiga, querido. Cuando mires al futuro, no mires con miedo. Viene la persecución. Esos días, por amor a los hijos de Dios, serán cortos. Porque finalmente vendrá Jesucristo. Y ahí sí, tú te gozarás por toda la eternidad con el Señor Jesús. Pero pastor, es que mi vida es... No, querido, no te preocupes con tu vida. Busca a Jesús. Ve a Él. Llora en su regazo. Y prepárate para su segunda venida. En el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Un abrazo.